tal? Buenas tardes. Esta es la octava emisión de Dios en la Actualidad por Hora 60, el canal Hora 60, que estamos transmitiendo desde este estudio que está en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y esta es la segunda parte del tema mundos espirituales. Comento especialmente para los que no han visto la emisión anterior, que pensamos o hicimos como una especie de introducción a lo que más propiamente solemos considerar espiritual o mundos espirituales, hablando sobre la teoría cuántica de los universos paralelos, sobre los sueños, todo lo que ocurre en relación con los sueños, y las experiencias relacionadas con lo psicodélico y lo que se ha dado a llamar la molécula espiritual o la glándula pineal o la parte del cerebro aparentemente encargada, por decir así, de que el ser humano experimente lo que solemos considerar alucinaciones o visiones y demás. Leímos también un poema de Borges, El sueño, para concluir. Muy bien, en esta emisión vamos a ver videos que tienen relación más clara con esto que solemos considerar mundos espirituales, tanto con lo que podría decirse el mundo de los muertos, los espíritus de los muertos, y los posibles o pretendidos vínculos que desde muy antiguo se cree que los seres humanos pueden llegar a tener con los espíritus de los muertos, sea a través de los mediums o distintas otras técnicas, o sea que estos muertos son vistos en el cielo, en el infierno, o que aparecen acá en la tierra, sea en cementerios, en las casas y demás. Algunos pueden pensar que son alucinaciones, otros que son efectivamente espíritus de los muertos, otros pueden considerar que no, que son un engaño producido por demonios, el intento de seres maléficos que se hacen pasar por espíritus de los muertos para generar algún tipo de engaño a las personas. En fin, vamos a ver un fragmento de un documental que es una serie documental que en inglés se llama Life After Death, pero en el doblaje al español le han puesto Vida después de la vida. Ella tiene como sus años, esta serie, y el capítulo de esta serie que hemos elegido es el que figura como Contacto con el más allá. Lo pueden buscar así en YouTube, Vida después de la vida, Contacto con el más allá. En este fragmento se habla de una mujer que viene de familia indígena norteamericana, practicante iniciada en el chamanismo y en lo que se llama el vuelo del alma hacia el otro mundo. Bueno, vamos a ver entonces este pequeño video. Marilyn Johnson viene de una larga tradición de chamanes originarios de Norteamérica. Heredó de su difunto abuelo el don de la transmigración. Su relato puede sorprenderle, pero los indígenas practican la transmigración, que consiste en que el espíritu abandona el cuerpo humano. El objetivo principal de mi vida es la transmigración. Recojo datos en el mundo físico, viajo hasta el país de los muertos para buscar noticias de sus antepasados. Después regreso con esa información y ayudo a los de aquí. Se trata de viajar a dos lugares distintos y luego ofrecer toda esa experiencia a los que todavía siguen vivos. Marilyn Johnson ayuda a los que están en el país de los vivos a conocerse mejor a sí mismos a través del contacto con los que moran en el país de los muertos. Pero también puede utilizar este don para curar a los que habitan en el país de los muertos.
Fue por el año 1981. Me encontraba junto a otros curanderos aquí en Toronto cuando recibimos una llamada telefónica de una mujer que estaba en Nuevo México. Ella y su compañero de aquel entonces nos contaron que la casa estaba hechizada. Se escuchaban muchos ruidos. A veces, bien entrada la noche, oían el llanto de una niña pequeña. Registraron la casa y no encontraron a nadie. Una tarde salieron a pasear. Regresaron al atardecer y al aproximarse a la casa, vieron a una niña pequeña, vestida de largo, asomada a la ventana de la fachada principal. Se preguntaron quién era aquella niña y qué hacía sola. Tendría unos 5 años y parecía de origen indígena, el pelo negro y la tez oscura. Al llamarla, se volvió. Les miró y sonrió. Luego caminó delante de la fachada, avanzó unos 3 metros y penetró en el interior de la casa, atravesando el muro. En ese momento se dieron cuenta de que no pertenecía a este mundo. Se trataba de un espíritu. Estaban muy nerviosos y asustados. No sabían cómo reaccionar. Se acercaron a la casa, miraron por la ventana y vieron unas huellas. Las huellas de un niño sobre el cristal. Así que inicié una transmigración de 4 noches como hago normalmente y hablé con el espíritu de la niña. También apareció el espíritu de su madre y pude ver por qué estaban alejadas. Ascendían hacia la cima de una colina, muy cerca de donde ahora se alza la casa. La madre se cayó por la pendiente y se rompió el cuello. La niña permaneció junto a la madre y murió de frío y de hambre. Al haber muerto en momentos distintos, se encontraban espiritualmente alejadas. La niña regresaba a la casa en busca de su madre, porque todo había ocurrido en aquel lugar. Transmití a la pareja el mensaje y ellos me habían hecho llegar una fotografía de las huellas. Les aconsejamos, y nosotros hicimos lo mismo, que celebraran una fiesta para las dos, para intentar unir sus espíritus en un mismo lugar, en el mundo espiritual. Queríamos que estuvieran unidas. Después de aquello, la casa dejó de estar hechizada. Muy bien, este relato me ha parecido sustancioso porque se ven varias cosas dignas de comentario al menos. El que exista una tradición, como podemos asumir que hay muchas en el mundo, antigua, en este caso de carácter indígena, americano, de la zona de Norteamérica, que se dedica con toda una disciplina, con métodos, con ritualidades, a el contacto con esto que la mujer que se ve ahí llama el país de los muertos. País. Acá da una clara noción de un sitio, de un lugar casi institucionalizado, donde se pueden encontrar a los muertos. Entonces, esta idea de mundo paralelo, de dimensión paralela, sucede, seguramente hay experiencias, hay vidas, hay contactos, hay una comunidad, hay toda una situación tal vez comparable con la nuestra. La nuestra, digamos, en el país de los vivos, en el mundo, en la tierra. Y la posibilidad de que sucedan estos viajes, se dice que esta mujer logra desprender el espíritu del cuerpo y trasladarse. Y le lleva un tiempo
4 noches, dice, trasladarse a este país con ciertos datos que se le proporcionan acá en la Tierra, en este mundo, digamos, y va y trata de hacer una pesquisa, una investigación, encontrar conexiones, relaciones con ese otro mundo y resolver problemas que tal vez son comunes a ambos mundos. Entonces, no son del todo independientes, sino que hay problemas en común, hay cosas del otro mundo que necesitan aparentemente ser resueltas en este mundo y viceversa. O sea, acá hay una cuestión muy llamativa. Se ve de la experiencia de esta pareja que encuentran a esta niña en la casa y lo curioso en relación con lo que solemos considerar alucinaciones es cuando son compartidas las visiones de estas cosas extraordinarias, cuando las ve más de una persona, cuando coinciden en los elementos que ven, digamos, ambos hemos visto una niña, ambos la hemos visto vestida así, lo que podría suceder con las cosas del cotidiano, cuando hay coincidencias en que ambos vemos un objeto al que damos el mismo nombre y los podemos describir de manera similar y asumimos entonces que es un objeto que realmente está ahí. Además de que este espíritu, digamos, pueda dejar una huella en el vidrio, o sea, una cualidad propia de un ser material, corporal, con calor y demás, no lo que uno supondría de un espíritu. Bueno, misterioso. Y luego, que al final se dice que esta mujer, esta chamana, les propone a estas dos personas, a este matrimonio, hacer una suerte de ritualidad. Lo curioso es que no es para resolver un problema propio de ellos o de este mundo, sino para resolver un problema de dos individuos, de esta madre con la niña, que están en otro mundo, pero su problema necesita ser resuelto aparentemente por la gente de este mundo, por una ritualidad específica para que se solucione el vínculo. Eso es muy misterioso y también esta relación en un espacio, que es el de la casa, que aparentemente fue también donde vivían o donde murieron estas personas en otro tiempo, y esta como conjunción de tiempos, como podría explicar, que veíamos en el programa anterior, el doctor Kaku hablaba de los universos paralelos y de cosas paralelas transcurriendo situaciones en el mismo sitio. Qué misterioso que es todo esto y cómo relacionarse con eso, cómo juzgarlo, cómo juzgar estas experiencias que desafían el sentido que tal vez la mayoría de nosotros tenemos sobre lo real. En fin, vamos a pasar a un próximo video que también es un fragmento de un documental que lo pueden encontrar en YouTube como Puertas del Infierno. Es un documental de History Channel en el que se hablan de distintos sitios de la Tierra que por tradición han sido considerados portales, puertas, accesos al infierno que estaría en el interior de la Tierra. Entonces son cuevas, lugares a los que se puede ingresar físicamente incluso y acceder a este submundo tenebroso. Hay una relación con el video que ya vimos, la posibilidad de acceder, la posibilidad de pasar un portal, la posibilidad de ir hacia otro mundo y la íntima conexión que habría entre los mundos y estos nexos o puntos de acceso que podemos llamar puertas, portales, que en la literatura de la ficción y de las películas está muy presente, como Stargate, la película Stargate u otras tantas. En fin, vamos a ver un fragmento en el que se hace mención de una cueva, un acceso de carácter volcánico en Nicaragua, en la zona de Nicaragua, que tenía toda una tradición de los indígenas sobre verlos como portal del infierno. Pero no solo Masaya ha alimentado la Monjes creencia. en un momento ingresaron, dejaron una cruz ahí en la entrada, realmente lo consideraron un lugar infernal. Yo ahora estoy en duda, perdonen si estoy en duda si esto era en Nicaragua o en Belice. En fin, pero vamos a ver el video que
excede ese detalle geográfico. Vamos entonces. Pero no solo Masaya ha alimentado la creencia en un inframundo. Hace 4 milenios los sumerios creían en un gran submundo donde los muertos vivían. Los antiguos griegos hablaban de un abismo tan profundo que un alma podía caer en él durante un año sin llegar al fondo. Y en el libro de Job, al inframundo se le llama Sheol y se describe como un oscuro foso subterráneo. Casi todas las culturas han creído que hay un inframundo físico, un universo para los muertos bajo la tierra. Casi todas las religiones del mundo creen en un infierno y que este es un reino del mal real y tangible bajo nuestros pies. Las descripciones del infierno, a pesar de provenir de distintas épocas y culturas, son increíblemente similares. Al infierno y a la otra vida los llaman y los describen de muchas formas y los ubican en muchos sitios. Pero entre todas estas descripciones parece haber conexiones substanciales. El infierno, Hades, Sheol, tenga el nombre que tenga, todos esos lugares son inquietantemente parecidos. Tal como es en el caso de Masaya, muchas visiones del infierno hablan sobre un portal que conecta la superficie con el mundo debajo del suelo. Las puertas eran una característica muy importante del otro mundo, sobre todo las de la entrada a la fosa del infierno. Hablan mucho de ellas en la literatura. Un tema muy recurrente es la noción del paso al otro reino a través de una puerta. ¿Estarán relacionadas entre sí estas visiones del infierno? ¿Estarán describiendo lo mismo tantas religiones separadas por la distancia y los siglos? Podrían haber respuestas en lugares como Masaya y en cráteres de otras regiones en las que sus antiguos pobladores hayan creído que estos son una entrada al infierno. Una caverna oculta en Belice, un volcán en Islandia, pasadizos sumergidos bajo Grecia, una misteriosa basílica en Irlanda, un lago de fuego en África. Cada portal podría abrir una puerta a un universo paralelo bajo nuestros pies. Pero ¿qué hay detrás de estas puertas, en el mismo interior del infierno? Pero no solo Masaya ha alimentado la creencia en un inframundo. Sí, efectivamente era en Belice, ahí se menciona, está este lugar Masaya. Pero esto era lo que venía hablando el documental antes de este fragmento que observamos, que da un panorama general, eso es lo que me interesó, de lo que ha sido señalado en distintas tradiciones respecto a un lugar de características terribles, infernales, oscuras, a donde eventualmente irían algunas almas después de la muerte, o incluso que se pudiera acceder estando en vida. Bueno, más allá de los detalles que diferencian a las descripciones en distintos textos o experiencias que personas dicen tener con esto que llamaremos el infierno, podemos considerarlo uno de los principales mundos espirituales quizás que se mencionan en la cultura humana, ¿sí? El otro sería el cielo, el paraíso, y el infierno, y luego pensar cómo el ser humano se libera. Podría evitar entrar en el infierno, se liberaría del infierno. Hay distintas tradiciones de héroes, desde los héroes griegos o demás, de entrar al infierno, tratar de rescatar almas del infierno. Algunos fracasan. Incluso el caso de Jesucristo, que se dice que luego de morir en la cruz descendió a los infiernos, que les predicó a los espíritus encarcelados, que le quitó, que robó las llaves de la muerte en el infierno, y que pudo salir victorioso. Bueno, este tipo de situaciones podrían compararse con lo que en la emisión anterior habíamos
visto de la pesadilla. Esta chica que en la misión anterior vimos que tenía muchas pesadillas, era hija de pastores pentecostales que desde niña le hacían, ella dice que distintas maneras religiosas, agotaron las posibilidades religiosas, los recursos religiosos para liberarla de esa afección, de esa perturbación de las pesadillas y no lo lograban. Y luego recibió, después de muchos años, la ayuda de un método terapéutico, psicológico, que, según cuenta ella, le funcionó. Entonces, habría métodos para librar a la persona de la tortura de las pesadillas. En este caso, el método religioso que hacían en la iglesia de sus padres no funcionaba y le funcionó este método psicológico, casi artístico, literario, que se veía en la misión anterior. Bueno, ¿cómo lidian las personas con esto que llaman el infierno, que llaman el submundo terrible, oscuro? Este temor que puede haber a terminar en ese lugar, a morir y terminar en ese lugar, lo que pueda considerarse incluso un castigo divino por el pecado. ¿Cómo se podría uno liberar, salvar, acceder al cielo? Estos son los grandes temas de la religión, por ejemplo del cristianismo, en donde está muy clara la enseñanza respecto al cielo, al infierno, en la tradición cristiana, católica, protestante, bíblica también. Bueno, vamos a ver ahora un video donde es más específicamente un testimonio de la experiencia de un individuo que, con experiencia cercana a la muerte, en su misteriosa interioridad, conoce algo que podría considerarse el infierno. Vamos a ver entonces este video. Ron Reagan se pasó buena parte de su juventud robando, extorsionando y maltratando a la gente, hasta un desdichado día en que se asomó al final de una pelea. Le cortaron con una botella y desangrándose fue introducido en una ambulancia. No entendía lo que ocurría. Pensé que la ambulancia ardía. Estaba llena de un humo espeso y negro. Yo atravesaba la espesa nube negra. Había una brecha en la compacta oscuridad. De repente empecé a oír gritos. Multitud de personas gritando y gimiendo. Podría compararlo con el cráter de un volcán. Y en el interior, un inmenso lago. Estaba ardiendo. Jamás había visto algo así. Era como si hubieran vertido cientos de litros de gasolina y luego les prendieran fuego. Lo peor de todo es que empecé a darme cuenta de que esas voces procedían de las llamas. Empecé a ver cuerpos, siluetas de seres humanos gritando, ardiendo, quemándose. Pero no se consumían. Estaban gritando y el olor era como a carne quemada, insoportable. Los gritos eran insoportables. Pero lo peor de todo era el dolor. Un dolor profundo de soledad y alejamiento. Vi a otras personas que decían: Ronnie, no vengas aquí. No hay forma de escapar. A raíz de esta experiencia, Ron Reagan se hizo pastor y predicó el Evangelio. No tengo nada en contra de los pastores, yo también lo soy. Pero debo reconocer que muchos investigadores en el campo de la parapsicología consideran que estas historias tienen condicionamientos culturales. Bueno, en Internet, en YouTube, pueden encontrarse unas cuantas relatos de experiencias de esta índole, personas que atestiguan en distintas circunstancias, no solamente cercanas a la muerte o estando en coma o en muerte clínica, sino tanto sea algunos con viajes
psicoactivos, psicodélicos. Tengo un amigo que me relata haber tenido experiencias de carácter infernal en una especie de ceremonia de tipo chamánica. Tengo otro amigo que de hecho no lo tengo acá el libro, lamentablemente para mostrarles. Es una biografía que yo escribí, la escribí en el año 2013, se publicó el libro en 2015, fines de 2015 si no me equivoco, que se llama Un camino de fuego, y donde relato el testimonio que me ha transmitido una persona amiga, Irrazábal, Martín Irrazábal, que estando él en coma por un accidente que tuvo también, en este caso quemándose, pero no como fue en el caso de este hombre, sino con electricidad, en esos días tuvo experiencias de carácter infernal, con la muerte y con el fuego del infierno y con demonios y situaciones de tortura, y también en ese mismo lapso de experiencias de carácter celestial. Y en relación con este testimonio que se vio, también él acabó convirtiéndose al cristianismo, porque en la misma experiencia él me relata que pronunció el nombre de Jesús y a partir de eso él fue trasladado a una dimensión celestial bella, digamos, no como lo otro. En este caso, el testimonio solo relata la experiencia infernal, pero dice que luego se hizo pastor, o sea que evidentemente la experiencia lo conmocionó al punto de acercarlo a la fe cristiana protestante en este caso, y abocarse a ello. Bueno, uno puede hablar desde afuera de las experiencias, pero hay que ver cómo cada uno lo resuelve si le llegara a tocar experimentar algo así. Y vais a saber cómo le impacta a uno y a las conclusiones a las que llegue. Así como se veía en el programa anterior, las personas con experiencias psicodélicas luego terminan buscando en libros de espiritualidad y de religión algo que les hable de cosas similares a las que ellos han experimentado. Así, alguien que tiene una experiencia del infierno, y tal vez como este amigo del que yo escribí el libro, que en la misma experiencia se encuentra con la eficacia salvadora del nombre de Jesús y luego con el cielo y demás, es muy comprensible que luego traten de buscar respuestas en la religión cristiana, en la Biblia, porque es lo más relacionado con la experiencia que han tenido. Pero el cuestionamiento que se suele dar, como dice al final el hombre, el presentador de este programa, este documental, es lo del condicionamiento cultural. O sea, se dice, claro, las personas que son cristianas o que han tenido una educación cristiana, cuando tienen experiencias de esta clase, ven cosas, digamos, que pertenecen o que se corresponden con la cosmovisión cristiana. En cambio, si alguien es chamán o indígena, ve cosas que se corresponden con esa cosmovisión. El budista ve al Buda, el cristiano ve a Cristo, o ve a Satanás, cosas así. Entonces como que todo parece, a todos se les presentan cosas coherentes, como que a nadie se le presentaría supuestamente algo que le generara crisis con su formación religiosa. Por ejemplo, que, no sé, un musulmán termine encontrándose con el Buda o con Jesús y le dice, no, la verdad es el cristianismo, no el Islam. Parecería ser. Pero, ¿qué pasa si llegamos a encontrar casos que sí sucede eso? Entonces, se pondría en crisis la interpretación de que todo se debe a un condicionamiento cultural y como que cada uno ve lo que quiere ver, por decir así. Bueno, vamos a ir ahora a un video que tiene que ver con experiencias celestiales. Es de un canal de noticias, de televisión, informativo de Colombia, Caracol, que tiene un programa que se llama Séptimo Día, un programa ya prestigioso, y ha hecho un informe sobre un joven norteamericano que se llama Colton Burpo, que hoy día es un adolescente, pero que de niño, de muy chiquito, a los 3 años, tuvo una experiencia cercana a la muerte y a partir de eso describe cosas que le han sucedido
en su espíritu y en el cielo y demás, que han conmocionado a su familia, a su comunidad, ahí en el sur de Nebraska. Y el padre escribió un libro sobre este testimonio, se hizo muy famoso el libro, se hizo una película que se llama Heaven is for real, el cielo es real, o el cielo sí existe, creo que hay otra traducción. Vamos a ver un fragmento de este informe. Las emociones, los recuerdos, toda la información que procesamos a través de nuestros sentidos, también los pensamientos, incluso la imaginación, todos forman parte de lo que conocemos como la conciencia. Pero ¿qué pasa con esa conciencia cuando morimos? La ciencia contemporánea dice que no hay nada que compruebe que la conciencia puede seguir después de la muerte. Pero algunas de las miles de personas en el mundo que han tenido roces con la muerte aseguran que sí es posible. Algunos se atreven a decir que visitaron el cielo. Opinan que reducir una experiencia tan profunda y transformativa a una sencilla explicación que fue, por ejemplo, una alucinación o el resultado de un cerebro en proceso de morirse, es algo así como decir que el David de Miguel Ángel es un simple bloque de mármol. ¿Será que Colton Burpo estaba solamente alucinando? Así continúa la historia de Manuel Teodoro. ¿El cielo qué es? Postrado en una camilla de un quirófano de este hospital en Nebraska, Estados Unidos, un niño de 4 años llamado Colton Burpo experimentó algo en febrero del 2003 que ha dejado perplejos a toda su comunidad y al mundo entero. Comencé a elevarme, salirme de mi propio cuerpo. No sabía lo que estaba pasando, estaba muy asustado. De repente estaba sentado sobre las piernas de Jesús. Hizo que los ángeles cantaran para calmarme. Los médicos luchaban para salvarlo de una peritonitis, pero durante unos minutos estaba clínicamente muerto. Y aun cuando su cuerpo estaba en la camilla, el joven asegura que su alma estaba en otra parte. Cuando estaba en el cielo, la gran sensación que tenía era que estaba seguro, porque no había estado en un hospital donde sentía miedo porque no sabía lo que estaban haciendo conmigo allí. La historia era demasiado increíble, tanto que en el 2013 se hizo una película sobre su experiencia. La popular película se llamaba El cielo es real. Pocos meses después de su experiencia, cuando Colton tenía apenas 4 años, afirmó que vio a Jesús en el cielo. Tiene pelo café, barba café, tiene ojos bellos de color azul y verde, y tiene una sonrisa brillante, como ninguna que he visto antes. Pero su papá Todd Burpo seguía escéptico y consiguió centenares de retratos de diferentes versiones de Cristo y las guardó en su computador. Pero según Colton, ninguna coincidía con lo que él vio, hasta que un día... Lo invité a mi oficina, miró la pantalla y la primera vez que vio esta foto se congeló, se quedó ahí parado, no dijo nada. El retrato de Jesús se llama El Príncipe de la Paz y fue pintada por una niña católica en el Medio Oriente quien había tenido una experiencia parecida. Colton afirmó que ese era el Jesús que él vio. Cuando describía a Jesús, se transportaba a otro mundo. Se detenía. Sus ojos brillaban. ¿Un encuentro con Jesús? ¿No es posible que el cerebro de Colton estaba produciendo esa imagen en su cabeza mientras estaba clínicamente muerto? Un joven de 14 años puede decirte mentiras, pero un niño de 4 no puede, ¿sabes? Además era demasiado joven para contar todas esas historias tan increíbles y ser tan preciso con esos detalles tan específicos. Él no estaba tratando de inventar nada. Bueno, en el informe completo se describen más cosas interesantes que este niño relató a sus padres,
a su padre especialmente, sobre lo que experimentó en ese lapso en el que estuvo en el hospital. Descripciones que realmente asombraron y que dieron cuenta de que esto no podía ser una mera alucinación, de que accedió a datos e informaciones precisas sobre cosas que el niño no conocía realmente. Nunca había sido expuesto a esa información antes. Entonces les recomiendo mirar este video, que en YouTube lo pueden encontrar como La increíble historia del niño que asegura haber visitado el cielo. Así aparece en YouTube. La increíble historia del niño que asegura haber visitado el cielo. Me consuela saber que no soy el único que comete errores en los detalles, a veces, al informar. Me disculpo por eso. Pero en este video también se dice que la niña que pintó el cuadro de Jesús era una niña católica del Medio Oriente. La niña es bastante conocida hoy día, la pintora, esta prodigia, pero es norteamericana, si no me equivoco, Akane se llama, una niña que no sé tampoco si era católica, de origen católico. Bueno, es muy interesante el caso de este chico, la película también es interesante, y viene de una familia cristiana. Podría acá sospecharse de ese condicionamiento cultural, pero sería también a veces muy forzado reducir todo tan fácilmente al condicionamiento cultural, como no atender a la complejidad y a lo sustancioso de la experiencia que ha tenido y del misterio que implican estas experiencias. Ahora, si es una prueba definitiva de que las cosas descriptas por la tradición religiosa sobre el cielo, sobre la vida después de la muerte, sobre Jesús, por ejemplo, si es una prueba o una prueba de que, por ejemplo, el aspecto que tenía Jesús en la tierra, o al menos el que tiene hoy día, por decir así, en el cielo es como el de ese cuadro, y yo, al menos, no sabría qué opinar al respecto. Es intrigante, pero no sé, no me atrevo a tener una opinión muy concluyente. Vamos a ver un siguiente video que dice, el video lo pueden encontrar como Conoce al Dr. Eben Alexander en La Puerta del Cielo. Perdón, La Prueba del Cielo. La Prueba del Cielo es un libro del Dr. Eben Alexander, que es un neurocirujano muy prestigioso, profesor en Harvard, que relata también en estado crítico de salud en el hospital, haber tenido experiencias de esta índole. Así que vamos a ver un breve video en el que él habla. In his New York Times bestseller, Proof of Heaven, Dr. Eben Alexander describes how an extremely rare form of meningitis attacked his brain, threatened his life, and sent him into a deep coma. He says this almost perfect storm of circumstances launched him into another realm beyond this world. Did you believe in heaven? When I was younger, I thought a heaven and a loving God made sense, but through my academic neurosurgery career, I saw less and less that could be the case. Here was this beautiful melody and this light spinning closer and closer. It opened up as a portal into this gorgeous realm that was verdant, waterfalls, colors indescribable, and millions of butterflies flying through, a very ultra-real scene. And then there was a warm breeze blowing through that was like the breath of divine. I saw things I couldn't understand, couldn't explain, and I figured someday there would be a brain-based scientific explanation. Now I know there's a much easier, simpler, more straightforward explanation. That is that our soul is eternal, and our spirit lives forever.
Acá también me atrevo a hacer una corrección de lo que pusieron en el subtítulo, en la parte final del video, hasta donde puedo percibir en lo que dice el hombre en el inglés, en el original, no manifiesta estar seguro de que la ciencia un día tendrá respuesta a todo esto. Dice, I figure, como que me supongo. Y después dice, por el momento, lo más fácil es aceptar que el alma y el espíritu viven para siempre. Dice que esto traerá como una respuesta, una revolución, dice, al eterno conflicto entre la ciencia y la religión, la ciencia y la espiritualidad. Vayan a saber si esto es así, porque casos de científicos creyentes o que tienen una experiencia de esta índole y terminan volviéndose creyentes o religiosos, los hay muchos. Como también hay casos de personas muy religiosas que después terminan volviéndose ateas y demás. Y eso no ha generado nada definitivo. No ha generado ni que todo el mundo se vuelva creyente ni que todo el mundo se vuelva ateo. Porque también está lo otro, en el que uno diga, bueno, si le pasó a él eso, bien por él, hasta a menos que a mí me pase una cosa así, que yo lo pueda ver con mis propios ojos, no me inclino a creer o no creer. Pero esto también, la pregunta por si es alucinación o no, o desde una perspectiva más teológica o cristiana, si es un engaño diabólico, un escenario que se le presenta a una persona solamente para engañarla y llevarla a una religión falsa o apartarla de la verdad, o lo que sea. Si la persona es enferma o si merece tomarse en serio lo que ha visto, lo que ha escuchado, en fin. También pone cuestionamientos sobre esta seguridad o esta fiabilidad de lo que vemos y oímos y escuchamos. Porque no podemos evitar tener una especie de creencia o de noción previa para juzgar, tanto sea la importancia, el valor de importancia de lo que hemos experimentado, cuán trascendente, cuán crucial, cuán importante es, cuán serio es, como el valor de verdad. Si es una locura, si es una alucinación, si es me están mintiendo, me están diciendo la verdad, si es digno de que yo salga a todo el mundo a anunciarles y a predicarles lo que he visto, si es o no una prueba de que esto es lo que van a experimentar todos más allá de la muerte. Porque obviamente todas esas preguntas están. El que alguien haya experimentado eso estando en coma, uno podría decir, bueno, pero no significa que después cuando muera de verdad, por decir así, cuando muera definitivamente, va a ir al mismo lugar, o le va a experimentar lo mismo, o quizás no todas las personas experimentan lo mismo. Estos son interrogantes, pero parece ser que es difícil no ser interpelado y no procurar tomar partido por algo, interpretarlo de alguna manera, asumir que uno no es afectado por esto, que no me va ni me viene, que pase lo que pase, con la muerte o lo que sea, me da igual. Bueno, se puede tomar esa postura, hay que ver qué tan genuina es, qué tanto uno la puede sostener. Y luego, si uno cree en estas realidades, están ya preguntas de carácter religioso más profundo, o de carácter espiritual o existencial más profundo. ¿Voy a ir yo a un infierno? ¿Voy a ir yo a un cielo? Otros dirán, ¿reencarnaré? ¿No reencarnaré? ¿Voy a ser salvado? ¿Estoy en buena relación con Dios o con Jesús? Para el cristiano se preguntará, ¿soy realmente un buen cristiano? Son cosas que uno verá qué valor les da. Qué valor le da uno a el vínculo actual con esos mundos espirituales, como veíamos en otra emisión, en otro programa sobre la maldad y lo demoníaco, las experiencias que algunos tienen de
ser poseídos, son las casas, estas experiencias extrañas que uno tiene a veces, que puede tener alguien en sus casas, o experiencias de carácter demoníaco o angelical, o con Dios, o decir, siento la presencia de Dios. O sea, este contacto con ese otro mundo, con esos otros mundos que uno pueda tener en esta vida o en la otra, ahí exige tomar partido. Y exige, aparentemente, una seriedad especial que involucra toda la existencia. Está esta famosa frase poética, si no me equivoco, de Santa Teresa de Jesús, de muero porque no muero. Esta especie de ansia por morir, ¿por qué? Por una especie de ansia por pasar a ese otro mundo. Me imagino que tal vez alguien que ha experimentado un paraíso, ver ese paraíso, ese lugar de amor, de unidad con Cristo, después vuelve a la tierra. Y creo que en este mismo informe, este niño, Colton Burpo, que hoy es un adolescente, dice, tengo ganas de volver lo antes posible a ese lugar. No creo que sea la expresión de una persona potencialmente suicida, de que se va a suicidar para ir a ese lugar, pero sí alguien que, como cualquiera que ha viajado y ha tenido unas vacaciones maravillosas en no sé, donde sea, y vuelve a su cotidianidad, dice, tengo ganas de volver pronto a ese lugar. Bueno, así también con alguien que ha experimentado algo así. Yo creo que esto es, en este programa, es simplemente experimentar o conocer o ver o tener contacto con estas experiencias de otros, con estos testimonios, con estas reflexiones, con estas posturas y, como decimos en otros programas, procurar no ser ingenuo y procurar tomar con profundidad, con seriedad, una decisión. Voy a concluir con un poema, como solemos hacer, relacionado tal vez al poema elegido antes, el de Borges, que leímos en la misión anterior, que era sobre el sueño. Este también tiene que ver con los sueños, pero se puede trasladar a estas experiencias de otras dimensiones, de otros mundos, o de lo que fuese, que no son quizás propiamente sueños. El poema es válido, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español del siglo XIX, nacido en 1836, fallecido en 1870, de su obra Rimas. Esta es la rima 75, y dice así: ¿será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos, de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso? ¿Será verdad que, huésped de las nieblas, de la brisa nocturna al tenue soplo, alado sube a la región vacía a encontrarse con otros? Y allí, desnudo de la humana forma, allí los lazos terrenales rotos, breves horas habita de la idea el mundo silencioso. Y ríe y llora y aborrece y ama y guarda un rastro del dolor y el gozo, semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco. Rima 75 de Gustavo Adolfo Bécquer, con la cual me despido lo que ha sido la segunda parte de Mundos Espirituales en Dios en la actualidad, y los esperaré con un nuevo, o me esperarán con un nuevo tema en la próxima emisión. Gracias, saludos.